En el corazón de Luisiana, donde los pantanos parecen infinitos y la niebla se mezcla con los susurros del viento, existió alguna vez una pequeña comunidad llamada Bayou Corne, un pueblo apacible, fundado sobre las tradiciones cajún, rodeado de cipreses centenarios y canales serpenteantes. Las mañanas despertaban con el canto de las aves y el aroma del café recién hecho, mientras los vecinos cruzaban saludos y compartían historias en los porches de madera. Nadie sospechaba que, bajo sus pies, la tierra escondía un secreto insondable, una amenaza silenciosa que con el tiempo lo cambiaría todo. Bayou Corne no era un lugar ampliamente conocido. Sus habitantes, poco más de 300, disfrutaban de una vida sencilla. La pesca, la caza y la convivencia comunitaria eran el eje de sus días. Pero a finales de la década de 2000, señales extrañas comenzaron a inquietar a la población. El primero en notarlo fue un pescador, al observar burbujas emergiendo del agua en los arroyos cercanos. Al principio, pensó que se trataba de algún animal atrapado bajo el lodo, pero las burbujas crecieron en número y persistencia, extendiéndose a lo largo del bayou, como si algo respirara bajo la superficie. La inquietud se convirtió en temor cuando las casas empezaron a crujir, y las puertas, antes firmemente cerradas, de repente se atascaban o deslizaban con facilidad. El suelo, inestable, parecía moverse imperceptiblemente. Algunos notaron grietas en las paredes, otros sintieron vibraciones extrañas al caminar por el jardín. Los rumores se esparcieron rápidamente. Algunos decían que era el fantasma de la tierra, otros que era un castigo por perturbar el equilibrio natural del pantano. Pero la verdadera causa era mucho más terrenal y, a la vez, mucho más aterradora. Para entender el misterio de Bayou Corne, debemos retroceder en el tiempo y observar la historia geológica de la región. Luisiana es conocida por sus vastos depósitos de sal subterránea, formados hace millones de años, cuando mares antiguos se evaporaron, dejando atrás capas de sal gruesa. Estas formaciones, llamadas domos de sal, son estructuras masivas que pueden alcanzar cientos de metros de altura y que, durante años, han sido explotadas para la extracción de sal y almacenamiento de hidrocarburos. Las empresas, atraídas por la riqueza de estos depósitos, instalaron minas y cavidades artificiales en el subsuelo para almacenar gas natural y petróleo. Una de estas compañías, Texas Brine, perforó una caverna de sal en las inmediaciones de Bayou Corne, buscando aprovechar el domo de sal de Napoleonville. Durante décadas, la operación transcurrió aparentemente sin mayores incidentes, hasta que una serie de errores técnicos y falta de supervisión desencadenaron una reacción en cadena. El 3 de agosto de 2012, poco después del amanecer, un estruendo sacudió la tierra. Los residentes salieron de sus casas, alarmados por el ruido y la vibración. Frente a sus ojos, el suelo comenzaba a colapsar, tragándose árboles, carreteras y, finalmente, casas enteras. En cuestión de horas, un gigantesco sumidero de más de 100 metros de diámetro y decenas de metros de profundidad apareció donde antes había bosque y césped. El sumidero seguía creciendo, devorando todo a su paso, mientras el agua burbujeante arrastraba árboles enteros como si fueran simples ramas. Lo que sucedió en Bayou Corne no fue un simple hundimiento. Era el resultado de la falla catastrófica de la caverna de sal de Texas Brine, que colapsó y permitió que el lodo, el agua y el gas escaparan hacia la superficie. El metano, liberado en grandes cantidades, burbujeaba peligrosamente en los canales, creando el riesgo de explosiones. Los expertos llegaron rápidamente a la zona, pero la magnitud del desastre superaba cualquier precedente en la región. Las autoridades ordenaron la evacuación inmediata. Las familias, atónitas, se vieron obligadas a abandonar sus hogares con pocas pertenencias, sin saber si volverían a regresar. El miedo era palpable. Nadie podía prever hasta dónde crecería el sumidero ni los riesgos asociados a la exposición continua al gas. Durante meses, los científicos monitorearon la zona, advirtiendo que el fenómeno podría agravarse, y así fue. El sumidero siguió expandiéndose, tragando más terreno, mientras la comunidad de Bayou Corne desaparecía poco a poco bajo la sombra de un desastre geológico. El misterio de Bayou Corne no solo radica en el colapso físico del pueblo, sino en las interrogantes que dejó a su paso. ¿Cómo pudo ocurrir una catástrofe de tal magnitud en pleno siglo XXI, en una sociedad avanzada y regulada? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas y las autoridades en la protección del medio ambiente y de las comunidades locales? Las investigaciones revelaron que hubo señales de advertencia previas, informes ignorados, fallas en la supervisión y un exceso de confianza en la estabilidad de las cavernas de sal.
Las burbujas de metano, las grietas y los movimientos del suelo eran síntomas de una tragedia anunciada, pero el llamado de la economía pudo más que la precaución. Hoy, el sumidero de Bayou Corne sigue siendo una herida abierta en el paisaje de Luisiana. La naturaleza ha reclamado parte del terreno, cubriendo el agujero con vegetación y agua estancada. Pero el recuerdo de lo que fue nunca desaparecerá. Los antiguos residentes, dispersos en otras comunidades, recuerdan con nostalgia y dolor los días en los que la vida transcurría tranquila, antes de que la tierra se abriera bajo sus pies. Este caso emblemático nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. ¿Hasta qué punto podemos intervenir en el subsuelo sin alterar su equilibrio? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el desarrollo y la explotación de recursos naturales? El misterio de Bayou Corne no es solo un relato de desastre, sino una advertencia para el futuro. La historia de Bayou Corne es un testimonio de la fragilidad de nuestras comunidades frente a las fuerzas ocultas de la naturaleza y la importancia de la responsabilidad social y ambiental. Aprender de este caso es fundamental para evitar que tragedias similares se repitan en otros lugares del mundo. Si te ha interesado este misterio, te invito a dejar tu like, comentar tus impresiones sobre el caso y suscribirte al canal de Las Crónicas de Tito. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando historias asombrosas y compartiendo los secretos más fascinantes de nuestro planeta. Hasta la próxima crónica.